Listo, pues hola, ¿qué tal? Hoy es martes 19 de noviembre, estamos aquí en la redacción de Pie de Página, en esta nueva edición de Disrupciones. Hoy no está Isabel Briseño, nos acompaña Luciana Oliver y también aquí Camilo Campo, Cau Sireño. ¿Cómo están, compañeras, compañeros? Pues ahí la ¿Cómo llevamos, les va? ya la llevamos, ya falta, vamos con hacer cuenta regresiva, ¿no? ¿Cuántos días nos falta Haciendo el recuento, ¿no? De este para el año. recuento? Sí. Porque ya viene así como andar corriendo en diciembre con los recuentos. Con los Y los recuentos, regalos. con ver que es un año movidito, transición de gobierno en Sí, México, Estados Unidos, básicamente en casi el sí. 50% del mundo, ¿no? Cambiaron gobiernos, cumbres que se están peleando y como vieron el título de hoy, Encuentro, desencuentro, encuentros, los desencuentros. abandonados de su cumbre. Así es, ¿no? Elecciones, un año muy político, muy movido, pero pues bueno, aquí justamente tenemos la agenda de las noticias fuera de la caja. Aunque vamos a hablar del G20, pero desde otra mirada, ¿no? Vamos a tener al ratito una entrevista con Efraín León, ¿no? Académico de la UNAM. Y pues bueno, también tenemos muchos temas, ¿no? Cau, ¿qué nos tienes por contar el día de hoy? Pues el día de hoy, en la mañana estuve platicando con Rolando César Bartolo, no es Rolando César Esteban Bartolos. Son nombres todos, pero los últimos dos son apellidos. Él es un joven náhuatl de Citlala Guerrero, ahí una de las zonas más afectadas por el crimen organizado y porque colinda con Chilapa y la salida hacia Chilpancingo, entonces ya sabrán todo el movimiento de esa zona. Esa zona, este muchacho vino a exponer aquí en Walter Center, trajo alrededor de 20 pinturas, Alexis lo estará poniendo ahí en ese momento. Lo que platicaba es que como el problema es lo que le cuesta a los jóvenes exponer un espacio de esta naturaleza. Me estaba contando de que para esa exposición le dieron un stand, pero como es una organización, lo organiza un grupo, un colectivo, Capital, Artes Capital se llama. Entonces, pues, para ese espacio le cobraron 22,000 pesos $3,000 para exponer, para exponer. Pero bueno, ya está el espacio, la curaduría se encargó los organizadores, pero el problema está en el dinero, entonces pues, hay que buscar con colectivos y donde menos pudo obtener acompañamiento para esa exposición fue justamente con las instituciones, ¿no? Que tenía que ver con los pueblos y comunidades indígenas. Y sobre todo también preocupa porque, o preocupa o también nos permite ver cómo viene el presupuesto que va destinado hacia las comunidades indígenas para el próximo año, porque de ahí tendría que haber una partida para ese tipo de actividades que es un trabajo que están haciendo jóvenes, creadores indígenas y todo eso que no todo están pensando hacia los campos agrícolas, hacia la migración o la violencia, sino que también le están apostando a las artes, también le están apostando a salir de Guerrero y llevar otro tipo de actividades culturales. Ahí el asunto está de que no hay ese acompañamiento institucional y no hay presupuesto. Entonces, habría que ver si a través de la Secretaría de Cultura Federal, Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero, instituto como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Asuntos Indígenas en Guerrero, pudieran generar esas condiciones para que haya una partida exclusiva para, bueno, si hay que pagar, pues que lo pague la institución y que lo acompañe, porque ya es mucho, ¿no? De Claro. hacer ese tipo de actividades y que no haya ese dinero, esa partida que lo pueda ayudar a mejorar un poquito más esta gestión, ¿no? Porque los artistas, los creadores, porque hay que también decir que hay varios artistas. Hay artistas de la vaca sagrada que reciben el dinero de la FONCA, de PECDA, Claro. y les va muy bien. Y recuerde cuando el expresidente López Obrador dijo que le iba a quitar las becas, pegaron gritos en el cielo. Claro. Pero estas becas no aplican por igual a las comunidades indígenas porque uno no se entera de las convocatorias o si se enteran pues no hay forma de cómo acceder o cómo rellenar todos los papeleos que hay que hacer. Entonces pues siempre terminan quedando fuera, ¿no? Sin poder acceder. Entonces ese tipo de artistas son los que hay que acompañar y hay que ver su trabajo y ahí está, ya lo puso Alexia ahí, Las imágenes de las pinturas, las ¿no? pinturas, sí. Vaya. Son los tecuanes, ¿no? Lo que pintó. Los tecuanes, músico,
vida cotidiana, una mujer ahí con su rebozo. Está impresionante la pintura. Sí, ¿no? Y es que también hasta ahorita ha habido como una especie de silencio en tanto cuál va a ser la política cultural de este sexenio, ¿no? Sí, O sea, se va a impulsar más al arte que se hace en las comunidades, que hacen jóvenes, o qué es, o sea, a dónde va, ¿no? Ahí hubo como una especie de guiños cuando nombraron a esta, ¿cómo se llama? Icasa, la que quedó ahorita, ¿no? O sea, como nueva secretaria de sí, Cultura, que era la que estaba aquí en la Ciudad de México, como guiños hacia un sector cultural académico que fue, como dices, como un poquito menospreciado en el sexenio anterior, pero pues aquí no se ven resultados, ¿no? El caso sí. del compañero es uno de ellos. Pues, entonces, Ujú. yo digo que ahí aquí medios de comunicación alternativos deberían acompañar ese tipo de procesos, de ver cómo lo están haciendo, porque de entrada, como te digo, esa zona donde viene Rolando es una zona bastante conflictiva. Claro, Y lograr ubicarse en el arte y dejar de lado la violencia, eso habla de que hay que impulsar más la cultura, ¿no? En las comunidades. claro. Y pues se relaciona mucho con a donde te fuiste de paseo, Luciana, este fin de semana. Sí, se relaciona justo pensando en la visibilización que tienen que tener a través de estos tipos de espacios, ¿no? Este fin de semana fue el encuentro de pueblos negros, el 25º encuentro de pueblos negros que desde el 97 se organizan. Y pues es interesante porque es una población pues sumamente invisibilizada. Muchos mexicanos no saben que existen pueblos negros en México y el 2% salió en el censo 2020 que el 2% de la población mexicana se autodenomina afromexicana o afrodescendiente. ¿Cuánto es eso? Lo tengo por acá, ¿Cuántos millones tenemos? son, 35 millones, ¿no? 135, entonces como son 2.500.000 y un poco más de personas. Pueblos negros. Sí. Y bueno, termina ya de Porque aquí va a haber un debate, aquí va a haber debate. ¿No? Pues, No, pues fue interesante porque fue en la ex hacienda de Temisco. No sé si ustedes lo conocen, este balneario, es famoso el balneario ahí. Pero justo es fue una de las haciendas azucareras más importantes para la Nueva España. Eh, entonces, pues es considerado un sitio de memoria de la esclavitud y la trata transatlántica. Entonces sí fue como un espacio clave, porque aparte en Morelos hay más de 102 trapiches o ingenios azucareros. Por lo tanto, es un estado que nunca imaginamos muchos de los mexicanos que está lleno de una historia afro muy fuerte, ¿no? Y pues en este encuentro lo que más se discutió fue, uno, el final del decenio internacional para los afrodescendientes por parte de la ONU, que empezó en el 2015 y pues termina este año. Empezó, o sea, se hizo 2014, entonces son 10 años, termina este año. Y pues discutieron, ¿y ahora qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar después de un decenio de parte de la ONU? También cómo aterrizar la reforma para los pueblos indígenas y afromexicanos. Y pues en 2025 viene el ejercicio intercensal, que es fundamental para los pueblos afromexicanos como parte de la visibilización, ¿no? Sin números muchas veces pues no existen otro tipo de políticas, ¿no? Entonces, pues un poco eso se discutió. Es un espacio increíble para la vinculación entre académicos, políticos, incluso burócratas, activistas, gente de las mismas comunidades que muchas veces llegan a ver pues qué es ser afromexicano. Pues fue interesantísimo. Y una de las mesas en las que tuve la posibilidad de ser oyente, justo la pregunta era esa: ¿cómo visibilizar hacia los medios de comunicación y hacia una proyección nacional la existencia de los pueblos afromexicanos, ¿no? Pues creo que tenemos un papel importante en eso. Sí, bueno, justo lo que te iba a contar, que por qué los pueblos negros están en Temisco, por qué en Morelos hay pueblos negros. Así como podemos encontrar pueblos negros en Coahuila, que está muy al norte. Sí. En Tasco hay pueblos negros. Creo que tú tienes descendencia de afro. Sí, Entonces, es que tiene que ver justo ese el desplazamiento hacia la explotación que hubo en ese periodo, ¿no? Claro. Pero también ubicamos una franja de pueblos negros que empieza desde Oaxaca y termina hasta
Cruz Grande y Guerrero, y que es donde empezaron justo como los primeros encuentros de los pueblos de Tepa. Pinotepa. Sí, la movilización más fuerte ha estado desde el 97 en la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, ¿no? Sí. Sí, bueno, sin olvidar a Veracruz, la Ah, Huasteca, Veracruz, pues. sí, claro, O sea, que sí. también Sí. Sí, No, son yo estos decía lugares, ¿no? movilización política, Claro, ¿no? Pero, Pero donde empezó así presencia- como el embrión, ¿no? De la conciencia, de la resistencia, decir, es que nosotros que estamos, pero ellos empezaron de Guerrero, empezaron desde 92, porque ellos fueron parte de la fundación del Consejo Guerrerense de 500 años de resistencia indígena, y después le llamaron que sea Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena y negra. Pero eso ya fue, de hecho, los pueblos afro de Cuaji, de Azuyú, ese entonces que era municipio de los pueblos negros, participaron activamente en la caravana que salió de Chilpancingo en la Ciudad de México para reclamar ese cese al fuego en contra del ataque a ZLN en 94. Entonces ellos ya tienen una larga lucha así en la resistencia y reivindicándose, pero hasta este 2019 se le hizo justicia, pues se le reconoció constitucionalmente, pero ahora con la nueva reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y negro, pues ahí incluye, ¿no? Pero durante tantos años estuvieron invisibilizados. claro, ¿no? Y ese problema de la visibilización luego es complejo, ¿no? O Sí. sea, ¿visible para quién? O sea, es un debate, pues. O sea, Sí. supongo que es parte de lo que también se reflexiona. Obviamente yo no pertenezco a un pueblo negro, ¿no? Pero, o sea, es parte de un debate amplio que también tenemos que dar, ¿no? O sea, ¿a quién conviene esto? O sea, no conviene ir, sino más bien, o sea, ¿para qué queremos una agenda en este sentido, ¿no? O sea, para temas asistencialistas, más intervención del Estado o realmente dotar de autonomía. O sea, son como esas cositas. Claro, lo que O no sé. se no sé, discutía no sé. mucho la articulación del movimiento con problemáticas nacionales, ¿no? Con la expresión de problemáticas de todos nacionales. Eso está interesante. también. Bueno, yo lo que veo es que, porque, bueno, si hablamos de la discusión en materia indígena, lo que se busca es que se visibilice, pero que además de eso se crean políticas públicas dirigidas a ese sector. Porque no puede ser posible que a mí una vez que fui a reportear sobre la partería de los pueblos negros, el recorrido de Cruz Grande a Copala, la pobreza en esa zona es así como que si los pueblos indígenas ¿qué zona te gusta? De San Luis Potosí, de ahí de los Pame, Los PAME, están en esa situación de los pobreza. Shiui, Shie. Ahí en la Costa Chica de Guerrero está así como deplorable para llorar así. Ajá, y justo en cada huracán, en cada desastres naturales, le va como en feria porque no hay una política pública dirigida hacia ellos. Y como el reconocimiento... Ya queda No, poco no, 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 tiempo, no, pero- adelante, pues. No, estaba pensando que como el reconocimiento implica también burocratización, entonces, pues el catálogo nacional que se discutía mucho en el encuentro, ¿no? El catálogo nacional de pueblos indígenas y afromexicanos, para acceder y registrarte a él, muchas de las preguntas son para pueblos indígenas. Entonces ellos decían, no podemos firmar en donde dice, o sea, poner donde dice que hablamos una lengua indígena porque no la hablamos, ¿no? Somos otra comunidad, somos otros pueblos, tenemos otras características. Y entonces muchas veces los representantes del INPI que llegaban, pues no les daban el registro. Y a partir de ese catálogo, pues te vuelves sujeto de derechos y luego accedes a políticas públicas. Es todo, pues sí, la burocratización tiene esto, ¿no? Que es una cadenita de muchos papeles que hay que cubrir. Y es una de esas reflexiones interesantes, ¿no? O sea, porque hasta qué punto realmente el Estado puede o no intervenir en estos procesos. O sea, hablamos aquí de la identidad, ¿no? Pero en los territorios, que es un poco lo que nos vas a contar, Camilo, o sea, pasa algo similar, ¿no? O sea, nos conviene que se creen zonas arqueológicas, turísticas, de conservación, o no nos conviene, bajo qué términos, ¿no? Que un poco es lo que está pasando ahí en Yucatán, ¿no, Camilo? Sí, sí, justamente en Yucatán, donde pues pobladores de Telchaquillo son quienes están protestando justamente porque desde hace 40 años en esta zona de donde está el castillo de Cuculcán, bueno, el templo de Cuculcán más bien, pues están denunciando justamente que pues el INAH busca expropiar esas tierras con el argumento de pues seguir usando esto como manera de investigación y toda esta parte, ¿no? Sin embargo, pues son
Durante este tiempo que lo han estado utilizando, pues no han recibido beneficio alguno, pues esta comunidad específicamente, ¿no? Son 14 hectáreas, son 286 ejidatarios los que están protestando en contra de que pues el INAH quiera expropiar esta zona, y pues ellos están diciendo que no, o sea, no hay manera de que se pueda llegar a un trato de venta justamente en esta parte, porque pues es parte de su territorio, es un bien común, es parte de su zona de comunidad, ¿no? Y pues quien tiene la autodeterminación son los pueblos, porque al final de cuentas pues son parte de su herencia que han tenido, ¿no? Y pues justamente el INAH le propone, Diego Prieto específicamente les propone que les da 9 millones y cachito para que pues les deje estas tierras, pero ellos dicen, no, pues cómo, o sea, no vale 9 millones, ¿no? Aparte se han invertido 100 millones desde que se abrió. Y pues justamente desde 2023 ellos lo tienen cerrado, exigiendo que pues se les resarza, que hay una reparación de pues todo lo que han hecho, ¿no? Además, exigen que se dejen de perder los vestigios que encuentran, por ejemplo, ¿no? Que ese es otro tema que también tiene Lina, porque hay zonas donde encuentra vestigios y a pesar de que los encuentran, pues continúan los proyectos inmobiliarios, ¿no? Como en muchas zonas del país, porque pues para que se pueda tener una construcción por haber encontrado algún vestigio, pues tiene que representar algo totalmente para la comunidad, ¿no? Tiene que ser como parte de su historia, y pues el INAH a veces nada más los registra y ya, los deja, ¿no? Y tenemos la otra parte, que es esta, ¿no? Donde dicen, bueno, es que tenemos que trabajar aquí, tenemos que hacer investigación, y pues ese es el debate, ¿no? Justamente como decía Ale, o sea, sí hay que hacer investigación, pero ¿de qué manera, no? ¿De qué manera también se está incluyendo a la comunidad para que ellos participen en ese proceso, que ellos sean los que decidan qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, y que al final, pues, los gastos y que todo, pues, vaya directo a ellos, ¿no? Porque Diego Prieto es lo que decía, no, es que hemos invertido 100 millones y cachito en esto, y cobramos 65 pesos de entrada y no hay como manera de sostenerlo. Sí, ¿no? Pero pues para eso está el INAH, es lo que responde, ¿no? Para eso está el INAH, para que ellos vean qué es lo que hacen con toda esta administración y que las personas que se benefician sean las personas de la comunidad, las personas donde está, pues en el suelo, donde está todo este tipo de cosas, ¿no? Que creo que al final de cuentas se relaciona un poco todo esto, ¿no? Exacto. Al final del día. Un bueno, o sea, y también con este problema que luego puede estar muy relacionado con lo que ya comentaban ahorita, ¿no? O sea, del uso como de las leyes y las figuras agrarias justamente para hacer este tipo de despojos a partir de legalismos, ¿no? Según entiendo, como en esta zona lo que están haciendo es como convocar a ejidatarios que ya vendieron como sus tierras, pero que todavía tienen certificado de ejidatarios, y son ellos quienes quieren vender a Lina, ¿no? No, más bien no tienen certificado de ejidatarios, ¿no? No, sí tienen, lo que no tienen son tierras. Tierras dentro de la Sí, hectárea. así es, ¿no? Ok, sí. Porque ya las vendieron en algún proceso previo, pero aún siguen manteniendo eso, Sí, sí, ¿no? lo que pasa es que, bueno, es que cuando hablamos de migración, tiene que ver todo un tema de tierra, por eso es con lo que terminamos discutiendo ya en Sonora, Alejandro, Sí, porque es que muchas veces si no entendemos el valor de la tierra, de que representa un pedazo de tierra para una persona, pues ya es como que no entendimos nunca, ¿no? Lo que está pasando en la comunidad, porque en este país, para que pudiera entrar dentro del TECME, de Tratado de Libre Comercio, tuvieron que venir una serie de reformas, y una de esas reformas tuvo que ver el artículo 27 constitucional, en el cual pues se inició con el PROCEDE como programa de certificación ejidal, para que todos los ejidatarios pues que tuvieran tierra pues se certificaran, pero a partir de esa certificación se crearon bastante conflicto intercomunitario, entre familia, porque hay una familia de 2, 3 hermanos, y el papá decide nada más dejarle a uno, y los otros dos pues se quedaron fuera de posesión de tierra, ya no tenían donde trabajar. Entonces esas son personas que, y los que sí y luego lo que pasó es que como el Estado dejó de invertir el campo, estos ejidatarios que tienen documento vendieron su tierra, ¿no? Vendieron su tierra, ahora son ejidatarios con papel, pero sin tierra. Exacto. Entonces eso es uno de los conflictos, y casi en todos los conflictos agrarios intercomunitarios tiene que ver sobre todo donde esos ejidatarios con papeles van y negocian con las instituciones y dejan afuera a los que sí tienen tierra. Y entonces es un conflicto que, bueno, estábamos platicando en la otra ocasión sobre la reforma constitucional en materia indígena, que para que esto sea viable y pueda entrar de lleno en las comunas, se tiene que
volver a reformar el artículo 27 constitucional, porque ahí está el meollo del asunto, y la Procuraduría Agraria siempre utiliza esa litis para poder poner a pelear a la gente, porque eso es lo que se hace siempre, ¿no? Primero lo pone a pelear y después ya busca cómo negociar y ya se acabó. Así es, ¿no? Y es interesante en esto porque, bueno, yo aquí me son como 2 preguntas, o 3, o 20, ¿no? Pero 50. particularmente porque la gente no está en contra, ¿no? Sí. O sea, no es como que digan, no queremos que intervenga. O sea, claro que hay una cosa de ahí de que se investigue y que justamente se restaure porque pues es patrimonio, ¿no? Pero ¿patrimonio de quién? O sea, del Estado ¿Y para mexicano, quién? de los pueblos mayas, o sea, ¿de quién realmente es ese patrimonio? Es como esas preguntas que luego quedan como bien en el aire en estos procesos, ¿no? Y si los patrimonios tienen fines de lucro, ¿no? O Ajá. sea, las instituciones del Estado no son instituciones con fines de lucro. Sí, justo. No Sí. deberían, por lo menos. Eso porque mucho es lo que se tendría que hacer, por ejemplo, en este caso del INE, cómo hacer, porque lo que se tiene que hacer es resguardar esos espacios, porque para las comunes son sagradas, bueno, para algunos, ¿no? Para otros que sabe cuál es el grado Claro, de de lo vinculación, sagrado que lo sí. ve, ¿no? El respeto, o la vinculación con la tierra, con su centro sagrado. Entonces lo tiene que resguardar y la comunidad decidir qué hacer con ella. No, porque si no terminamos otra vez en el extractivismo, o sea que ya investigué, ya me llevo todo lo que tengo y ya ahí lo tengo, ¿no? Y si quieres saber de tu pueblo, pues ve a la Ciudad de México y tenemos la información. Y ya, ya les O a expropias Europa, de ¿no? sus tierras, Sí, ¿no? sí. Y ya les expropias de sus tierras y ya los dejas de sin tierra, sin patrimonio y sin nada, pues, o sea, está canijo, está complejo, Ese es ¿no? un desplazamiento cultural. Y hablando de desplazamientos, que también hay muchos desplazamientos, o sea, vaya que parece que nos pusimos de acuerdo, o sea, ahora sí parece que nos pusimos de acuerdo porque no solamente es este desplazamiento que se origina a partir del extractivismo cultural o físico en un territorio, sino también el desplazamiento ahora, que es algo que se discutió en el G20, climático, ¿no? Y también justamente en el sureste, concretamente en Tabasco, ¿no? Arturo Contreras nos había contado que hace 2 años una comunidad que se llama El Bosque fue la primera comunidad en todo el país en ser desplazada por los efectos de la crisis climática, ¿no? Subieron los niveles del mar tanto que se comieron el pueblo, pues, ¿no? O sea, se quedaron sin casas, ¿no? Pueblo de pescadores, es lo que decían por ahí. Y pues este fin de semana parece ser que el Estado mexicano ya reubicó como a 51 familias, ¿no? De este bosque. Aquí nosotros tenemos, o sea, no quiero como decir que nos pongamos una medallita, pero vaya, o sea, el caso se hizo público porque justamente le marcan a Arturo Contreras y él va a la mañanera y le pregunta al presidente, ¿no? Y se empieza a poner en el radar. Y esas son como las importancias, a lo mejor vinculándolo con lo que decías tú y con estos conflictos, tanto el del artista como de las comunidades mayas, o sea, la reflexión de, bueno, cómo usamos los medios de comunicación para que se enteren de estas problemáticas y cuál es el papel que tenemos ahí, pues para informar estos procesos más allá de hacer extractivismo de los conocimientos de la gente, ¿no? En fin, les dieron como estas casas a las comunidades del bosque, las reubicaron en un lugar distinto, o sea, más separado a donde obviamente estaban. Tienen que llegar a como unos acuerdos que aún no están establecidos sobre cómo va a ser la relación del trabajo, porque mucha de esa gente era pescadora y vivía de pescar justamente en este territorio, y ver si van a seguir permitiendo como eso o no. Hay gente que dice, pues bueno, a lo mejor no hubiéramos querido que llegáramos a estos niveles, pero ya tenemos casa, en fin, ¿no? Es un tema, ¿no, compañeros? ¿Ustedes qué opinan? Pues sí, cada vez estamos más cerca, ¿no? Y no solamente pues en las zonas costeras, sino también en la ciudad. Tenemos el caso de Naucalpan, donde pues ya hay bastantes personas que han sido sacadas de sus hogares porque pues como bueno, por diversas situaciones se construye junto a riachuelos o donde hay casos de río, pues con el tiempo el agua empieza a arrastrar las piedras y pues provoca que las casas, que muchas veces son construcciones muy grandes, pues empiecen a venir abajo, ¿no? O, por ejemplo, las peñas justamente en Naucalpan, que con la lluvia se empezaron a debilitar y pues vimos lo que pasó, ¿no? Con los muertos de Naucalpan. Pues son ese tipo de temas, ¿no? Que no solamente es en las zonas aledañas, sino pues en la ciudad también ya lo estamos padeciendo. Sí, ¿no? O sea, y que algo ahí como interesante que ahorita le podríamos preguntar a Efraín León, que es nuestro entrevistado, ¿no? Es coordinador del posgrado de estudios latinoamericanos ahí en la UNAM. Pero algo ahí interesante que también se está discutiendo globalmente, no solamente en la COP, que luego parece que esas cosas no sirven para nada, como el G20 tampoco, nada más para profundizar como el despojo. Pero vaya, se están dando discusiones interesantes y es algo muy particular que puede ser un lugar común para quienes lo hemos reporteado, para quienes conocemos, ¿no? O sea, pero muchas de estas comunidades son pobres, son indígenas, pertenecen a pueblos negros, ¿no? O sea, y son las que están sufriendo estas consecuencias del desplazamiento climático, ¿no? O sea, de la crisis climática.
¿Por qué? Pues no sé, o sea, habría que preguntarse a nivel, o no sé si tú tengas una respuesta, claro que tienes más años de experiencia, pero, o sea, ¿por qué? ¿No? O sea, esas preguntas como que luego parecen obvias, pero creo que no son ociosas en cierto sentido, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues tiene que ver con esa ruptura con el equilibrio ecológico, lo que siempre hablábamos, ¿no? Porque ahora diríamos, dicen, es que los pueblos indígenas donde más se cuida el medio ambiente, pero seamos honestos, eso no es cierto. Porque, bueno, anteriormente, hasta hace 30 años, cuando yo salí de mi pueblo, aún no, en mi pueblo no estaba tan invadido de plástico, de refresqueras y todo eso. No había tanta basura. Entonces, me acuerdo mucho en 2000, en un encuentro en Acapulco, un evento hablando sobre crisis política, económica en el mundo, estaban los pueblos indígenas, estaban platicando y alguien dijo, no, es que los indígenas son muy enojones, no les gusta que uno tire la basura en su pueblo. Y luego otro dice, no, es que está lleno de basura. Entonces le digo, mira, nosotros comíamos nuestro plátano y tirábamos nuestra basura, nuestra cáscara de plátano al aire libre. Y llegaba el porquito, se lo comía, llegaban los pollitos y entonces había como una cadena alimenticia. ¿Qué pasa después que llega la cervecera? Toma tu cerveza, avientas la corcholata, el aluminio, plástico. Entonces, poco a poco los pueblos se fueron llenando de basura. Y se fueron llenando y como para nosotros nunca, no teníamos así como cultura de lo que tiene que ver con el urbanismo, que hay que tener alcantarillado, que hay que desasolvar y todo eso. Entonces eso fue generando de que en varias comunidades empezaran a haber daños por desastres naturales, porque justo por esas cantidades de basura que se han acumulado, hay una comunidad en Guerrero que se llama Cochopal Grande. En 2005 las mujeres, un pueblo que el mayor tiempo del año se la pasan en los campos agrícolas y los hombres regresan y se alcoholizan todos los días. Y los beneficiarios pues eran la cervecera. Así que un día las mujeres se organizaron y marcharon y tomaron en ese entonces aún no era ayuntamiento, tomaron lo que es la comisaría y cerraron a la autoridad local porque necesitaban que ya se parara, ¿no? Porque la cervecera, la refresquera, pues tanto daña al cuerpo, pero también la basura que genera, pues va dañando al medio ambiente. Y también la tala moderada, la Claro. deforestación que empezó en la montaña, por ejemplo, pues, no sé si usted ha ido a la montaña de Guerrero, por ejemplo, hay cerros pelones, pero eran cerros que en su tiempo tuvo bastante vegetaciones. Y es Pero, que, y es que justo en eso, y con esto creo que podemos irle dando entrada a Efraín León, que ya lo vemos por ahí conectado, pero justo con esto, ¿no? O sea, como estas reflexiones que se están teniendo en estos grupos políticos de alto nivel, ¿no? Decisiones de jefes de Estado, discusiones también que se están dando, eh, que como que la ruta que parece seguir es como, no sé si reinventar el capitalismo verde o sostenible o qué, pero vaya, o sea, también dentro de los márgenes de las posibilidades, qué es lo que podemos hacer y cómo impactan estas decisiones a nuestros territorios. Creo que también ahí es muy importante la opinión de expertos y gente que tenga esta lectura, como, y aquí le damos ya entrada a nuestro invitado, Efraín León, ¿no? O sea, coordinador del programa de posgrados en estudios latinoamericanos de la UNAM y con quien vamos a platicar ahorita en esta emisión de Disrupciones justamente sobre el impacto del G20 en Latinoamérica y estas discusiones sobre el cambio climático, migración, pobreza, que luego parecen como allá arriba y aquí abajo es otra realidad, ¿no? Pero antes de levantarnos un choro, Efraín, ¿cómo estás? Aquí te saludamos desde la redacción de Pie de Hola, ¿qué Página. tal? ¿Qué tal? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes y dispuesto a compartir, por supuesto, con mucha humildad. Perfecto, pues Sí, Luciana. pues para empezar, hola Efraín, soy Luciana Olivera aquí. Eh, para empezar, una de las preguntas que tenía sobre el G20, si bien el G20 se trabaja durante todo el año, pues durante estos días es la cumbre, ¿no? Y entonces vemos la exposición de discursos muy fuertes, como los que hemos visto desde este lunes, ¿no? En donde, por ejemplo, se habla de sembrar vidas y no sembrar guerras. Y pues me preguntaba un poco desde una perspectiva latinoamericana, ¿qué piensas tú sobre
¿Qué tanto impacto tienen estos discursos en acciones concretas y en la vida real? Ya, bueno, pues vaya pregunta. En realidad el G20, como muchas otras reuniones, digamos, que se dan en las esferas, a veces tenemos como el visto desde abajo, visto desde nuestros pueblos, visto desde los ciudadanos a pie, como una lectura de que no sirven para nada, de que solamente se van a tomar la fotografía, etcétera. Pero la verdad es que son muy importantes porque en el corazón de esas reuniones lo que se hace es ratificar las reglas comunes en las que se juega la dinámica mundial, la dinámica del mercado, la dinámica de las relaciones internacionales en un sentido integral. Entonces, por eso, frente a nuestra, digamos, impresión inmediata, parece que no sirven de nada, pero justamente lo que hacen es ratificar. Y en ese ratificar, sale la más importante, que las más importantes, que son las que se hacen públicas, son la suerte de, digamos, de discursos de legitimidad, de lo que a veces no necesariamente se explicita en los comunicados. O sea, qué es lo que tenemos que decir y qué es lo que tenemos que hacer, pero no entre nosotros, sino para el resto de la población, para convencerla de la pertinencia de las propuestas que estamos haciendo. Entonces, esto en realidad se ha repetido, y yo diría durante los últimos 40 años han sido cumbres en las que no se ha manifestado en realidad mucho conflicto, pero pues estamos viviendo grandes transformaciones en el orden mundial, grandes transformaciones que nos llevan incluso, para decirlo en una palabra, en una frase, a la actual situación de guerra. Entonces, la actual situación de guerra, que no solamente es guerra comercial como nos quieren convencer, sino que es una guerra efectiva que se está librando en distintos frentes, lo que demuestra es que se ha roto esa legitimidad del proyecto que dominó los últimos 40 años, que es lo que normalmente llamamos como neoliberalismo. Entonces, frente a esa circunstancia, lo que resulta evidente, ¿no? Lo que resulta muy claro es que no hay un proyecto al cual se esté en este momento el G20 o cualquier reunión de grandes ligas, como dicen algunos geopolíticos, al que se esté plegando o bajo el que se esté construyendo una legitimidad, sino que en este momento están las propias clases dominantes mundiales disputando el sentido. O sea, por eso la guerra, por eso el conflicto entre los BRICS y entre la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Y lo que se refleja en el día a día nosotros es en los conflictos existentes dentro de los gobiernos latinoamericanos, que se dirime a veces, en ocasiones, en términos electorales, o que se dirime también en términos también de oposición. O sea, durante 40 años en América Latina, en México, estaba escuchando al compañero, que no conozco su nombre, lo saludo, eh, digamos, la agresión a las comunidades, a los pueblos originarios, era un común en prácticamente todos los gobiernos, en prácticamente todas las formas distintas de operar en cada uno de los estados nacionales, porque era la agenda internacional. Y hoy día no es así, hoy día no hay agenda, para decirlo en una palabra. Lo que hay son agendas. Entonces, mi impresión ya para responder en una sola idea es que impacta en nosotros más bien como una gran necesidad o una urgencia de entender el tiempo presente para que como pueblos, como comunidades, como sociedades tengamos un discurso propio con qué posicionarnos, un discurso propio con qué posicionarnos, con qué jalar a los gobiernos y poderlos, digamos, incorporar en estas grandes cosas que suceden en el orden mundial y que normalmente las vemos tan distantes que solo las vemos como agresión y nunca nos vemos como potenciales partícipes de una dirección. Entonces, ¿qué se puede hacer en términos efectivos, en términos inmediatos? Es muy complicado porque incluso los gobiernos latinoamericanos tienen poco que hacer, pero potencialmente se puede hacer muchísimo si es que uno tiene en su cabeza órdenes más como de índole estratégico, de posibilidad de construcción de fuerza y de disputar un proyecto
pero que no emane de los gobiernos, digamos, como dádiva, ¿no? Sino que emane de la propia organización política y que se fuerce a los gobiernos a que la planteen también como parte de su agenda. Entonces, desde esa perspectiva podríamos tener optimismo en un escenario sumamente pesimista, que es el que estamos viviendo. Efraín, aquí Causerenio te saluda. Pues me gustaría saber sobre tu opinión de ese encuentro del Grupo G20, pues en el orden mundial, pues sobre todo en América Latina y Europa, la migración es uno de los problemas más fuertes que enfrentamos, aunque no lo queremos ver, pero la migración está en toda parte del mundo, que tiene que ver, que es producto de la pobreza, que es producto de desplazamiento por cambio climático, por violencia y desplazamiento cultural, lo que ya estamos hablando aquí. ¿Cómo se tendría que posicionar esta agenda de la migración en este encuentro? ¿O qué es lo que se tendría que hacer desde las comunidades para poder enfrentar este fenómeno migratorio? Me da mucha pena, pero se está cortando el internet y no sé si alcancé a captar toda la idea porque se escuchó cortado. Preferiría que la repitieras porque solo Quizás. escuché migración, escuché qué se puede hacer frente a las comunidades, pero no sé si me perdí de algo más al respecto. Es sobre todo desde la migración, la pobreza, qué tendría que hacer las comunidades para posicionarlo como una agenda en el orden mundial, sobre todo lo que está pasando en los últimos años, ¿no? Con el desplazamiento por cambio climático y cultural, entre Ya, otros ya. desplazamientos. Híjole, pues otra vez, ¿qué tendrían que hacer? No lo sé, ¿no? Es muy complicado. Pero lo que yo creo es que el problema de la migración es solamente un problema si se ve en la corta duración. O sea, en realidad la historia de la humanidad es migración. O sea, no existe nada fijo y nunca lo ha existido. Nuestros propios pueblos originarios vienen de una larga migración que viene desde Asia, etcétera, si nos queremos ir hasta allá. Entonces yo creo que el propio fenómeno migratorio es un fenómeno que está ideológicamente en disputa entre las izquierdas y las derechas, si es que sirve todavía esa categoría para ordenar un poco el debate. Y a mí quizá lo que más me preocupa en este momento es cómo las derechas están aprovechando las migraciones para inventar un enemigo exterior a partir del cual entonces es necesario restablecer un orden social y completamente imaginario, porque no sé si alguna vez existió, pero un orden social que viene a ser irrumpido, que viene a ser fragmentado por la migración y entonces, a partir de ello, se justifica militarización, endurecimiento digamos, de distintas políticas que llevan incluso hasta la expulsión o a la desaparición de muchos casos, dejando al crimen organizado actuar libremente sin que se actúe de muchas de estas personas. Pero eso es lo que nos dice la derecha. Y yo creo que como gente de izquierda, como clases populares en un sentido general, como, en términos comunitarios, digamos, de distinta índole, es necesario que construir también una forma de entender la migración que venga desde nosotros, que no la vea como un problema y que más bien entienda que el gran problema es el orden económico que tiene América Latina como una de las regiones, no como una de las regiones, como la región más desigual en el planeta, es decir, no es una región pobre, sino es una región donde la concentración de riqueza es altísima y en pocas manos. Entonces empezar a ver el problema de la migración no como un problema de que llegan hermanos de América Central, del Caribe, incluso de Sudamérica, a quitarnos las pocas oportunidades de trabajo, aumentar la violencia o la criminalidad, sino empezar a verlo como realmente un problema del orden económico en el cual estamos insertos, donde las situaciones, las oportunidades en realidad son muy pocas. Entonces, el enemigo no es un enemigo externo.
En realidad, el orden social en el cual estamos insertos, que es el que está intentando transformarse desde hace algunos años en México, es el que genera que la migración se vuelva un problema en lo inmediato, aunque no sea inmediatamente la causa, porque además entendemos justamente todos estos factores que son, digamos, innegables y que en lo inmediato también salen de nuestras manos, como el cambio climático, como el incremento cada vez más profundo del crimen organizado y digamos, las organizaciones criminales que hacen cada vez más invivible, no solamente en el sureste mexicano, en Centroamérica, sino en realidad en muchas partes también de América del Sur, también del Caribe, por lo que se detona la migración. Lo entendemos bien, pero es tan distante que entonces, ¿cómo hacer, cómo recibir este conjunto de, digamos, de hermanos, de hermanas que en muchos sentidos están realmente llevando a cabo un proceso de migración de vida o muerte? O sea, no es en búsqueda de mejores oportunidades, como dice el eslogan político, sino que en realidad son migraciones de vida o muerte, pero que llegan a una situación en la que estamos en México o en varios otros países, pero sobre todo en México, porque esta es la situación que nos toca vivir en lo inmediato, donde ya de por sí estamos mayoritariamente excluidos, con pocas condiciones, y entonces por eso efectivamente en lo inmediato lo vemos como una agresión. Entonces no es fácil poder decir, no, vívelo de otra manera, porque si lo vives de otra manera, entonces vas a atinar, vas a entender el problema de manera más profunda, sino que implica entonces realmente, digamos, abocar la crítica digamos, al conjunto de condiciones que son quien realmente genera las pocas posibilidades que tenemos en términos territoriales de poder recibir hermanos y hermanas con estas características, porque nosotros ya estamos en condiciones sumamente complicadas. Pero es apenas como un inicio de una narrativa que a mí se me ocurre explorar. O sea, lo que requerimos es fortalecer una narrativa propia de lo que implicaría la migración. Eso es un reto que, pues para todos que tenemos como clases populares, para poderlo fortalecer y para poderlo además construir a partir de las experiencias inmediatas, ¿no? No de la teoría solamente, que es a lo que yo me dedico y de ahí me salen mis ideas, sino poderlo construir también en un diálogo a partir de las experiencias concretas en territorio, ¿no? Como lo denominaste, compañero. Efraín, aquí te saluda Camilo desde la redacción de Pie de Página igual. Y pues preguntarte Hola. acerca pues de esto que mencionabas también, ¿no? Con respecto a la migración, que pues en América Latina pues existen varios obstáculos, varias piedritas en el camino para llevar a cabo todos estos planes que se discuten al interior del G20. Y pues tenemos casos como el de Lula da Silva que propone pues esta cruzada global para combatir la pobreza y la hambruna en todo el mundo. O tenemos la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Del 1% de presupuesto armamentístico que se destina a un plan de reforestación gigantesco, ¿no? Pero sentándolo un poquito en América Latina, ¿cuáles son los límites que tenemos para llevar a cabo todos estos proyectos que suenan bien, pero pues no son de la noche a la mañana, claramente? Claro, bueno, históricamente América Latina es como un cero a la izquierda en la definición de las agendas mundiales. Hay que partir de ahí. Es un reto muy complicado, ¿no? Eh, Hoy día, por la coyuntura geopolítica, y esto se viene, digamos, repitiendo en los últimos 20 años, quizás sea Brasil, dentro de todos nuestros países de la nuestra América, quien tenga más posibilidades, pero no por él mismo, sino por su pertenencia al famoso grupo de los BRICS, que en este momento es quizá la región, aunque no es una región geográfica propiamente hablando, pero el conjunto de países que tiene mayor crecimiento, mayor empuje y de alguna manera mayor injerencia en transgredir el orden mundial que propone Estados Unidos y sus aliados y que lo ha venido haciendo desde hace más de un siglo. Pero además se coloca en una posición muy complicada porque seguramente deben de haber escuchado el famoso veto que le hizo Brasil a Venezuela en los BRICS, y eso tiene a los gobiernos, digamos, de corte democrático popular, que
normalmente denominados como progresistas, dividen. Creo que te dejamos de escuchar, Efraín. No sé si fue un problema del internet. Yo creo que sí. Si nos escuchas de nuevo, ahí danos... Listo, creo que ya te escuchamos de nuevo. Efraín. Bueno, bueno. Si no, ahorita te mandamos un mensajito mientras recuperamos la conexión. Ya está, ya está. Listo, ¿ya nos escuchas, Yo, Efraín? yo los escuché todo el tiempo, pero creo que Por aquí se cortó, pero justamente nos estabas hablando en ese momento sobre la importancia del BRICS como una región no geográfica en medio de estas disputas que también parecen vacilantes entre Lula respecto a Venezuela y otros procesos regionales, ¿no? Bueno, bueno, Creo que se volvió a congelar, ¿no? se volvió a Justo en congelar. ese momento, ¿no? Están hackeando. Lo más probable es que nos siga escuchando como él dijo, pero a ver. No, por ahí estamos. arrancada porque otra vez se perdió la señal, ¿verdad? Sí, pero ya te recuperamos de nuevo. Entonces, si quieres empezar otra vez tu exposición, aquí te escuchamos. Bueno, yo tengo las 4 rayitas de internet, no sé si sea yo, si no intento cambiarme de lugar. Eh, pero bueno, entonces les decía que en esta situación de Brasil de pertenencia a los BRICS, desde mi perspectiva es el único país latinoamericano que en este momento tiene la capacidad de intervenir en una agenda por pertenecer a este bloque que realmente puede proponer alguna alternativa que si no necesariamente vaya en contra de, al menos sí modifique la agenda que propone y que ha propuesto durante el último siglo Estados Unidos y sus aliados. Entonces, este sería, digamos, una lectura inmediata. El problema es que realmente Brasil en este momento la tiene muy complicada porque no sé si recuerdan el famoso veto que hizo Brasil a Venezuela para su incorporación a los BRICS, lo cual tiene en este momento a los gobiernos de izquierda, los gobiernos democráticos populares, a los gobiernos progresistas, como quiera que ustedes quieran llamarle, divididos en América Latina. Entonces, una primera lectura que a mí me parece es importante colocar es que Lula da Silva está jugando en este momento a 2 caras. Está jugando con los BRICS, pero también ese veto fue claramente un coqueteo para la política militarista de Estados Unidos. Entonces, está queriendo, en primer lugar, reconstituir cierta legitimidad sobre un tema que nadie le va a cuestionar, sobre un tema sobre el que nadie va a ir en contrasentido a ese tema. Y es una situación complicada porque finalmente para Lula da Silva lo que está en juego es la próxima elección, la posibilidad de reelección. Entonces, ¿qué mejor escenario para el PT, para Lula da Silva, que este para poder colocarse nuevamente a la vanguardia de la agenda de las clases populares, de los distintos grupos marginados de la sociedad y sobre todo los más marginados de todos, que son los que pasan hambre? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que había que empezar a analizarlo y no solamente sobre una propuesta que bien podría perfectamente tener digamos, una cierta recepción en en los otros gobiernos, pero que no significa nada si no lo recibe Estados Unidos, que es donde realmente está el gasto militar más importante del planeta, o si no lo recibe Rusia, China o los aliados de la OTAN, que es a donde se está jugando los grandes presupuestos. Si juntamos los presupuestos del gasto militar de los países latinoamericanos, no creo que se junte mucho como para enfrentar el problema a la manera que están queriendo enfrentarlo. Pero yo creo que por la fuerza discursiva, la propuesta de el 1% para escalar digamos, el programa de Sembrando Vida, es la otra propuesta que viene del otro gobierno de izquierda en este momento vigente en América Latina, que es el de Claudia Sheinbaum en México, por supuesto, toma una centralidad, porque no es necesariamente un problema que se aboque solo
a resolver el problema del hambre, sino que puede al mismo tiempo conectarse con el problema del medio ambiente, con la captura de carbono, con dar trabajo a un número importante de personas, con restablecer ciertos ciclos de la naturaleza, no solamente las especies maderables, con todas las contradicciones que ya muchísimos compañeros ambientalistas digamos, subrayado de ese programa, que tampoco es un programa maravilloso, sí tiene muchas contradicciones, como el hecho de generar dependencia en términos económicos, sino necesariamente generar aspectos productivos locales, por el hecho de que no se está reconstituyendo ecosistemas, sino que son básicamente plantaciones. O sea que sería muy bueno, digamos, verlo avanzar, aunque con eso avanzaran, por supuesto, avanzarían también, por supuesto, las contradicciones, pero creo que discursivamente tiene mucho más fuerza. ¿Qué se lograría? ¿Hasta dónde se lograría solamente con un discurso potente? Yo tengo serias dudas en tanto que no sea respaldado por la sociedad, por los pueblos, y no solamente de América Latina, sino que sea cobijado y respaldado para que al mismo tiempo empujen desde cada una de sus realidades estados nacionales en otras latitudes fuera de América Latina. Eh, Mientras eso no suceda, pues los clásicos decían que era demagogia o buenas intenciones, ¿no? O sea, terminaría así, porque en realidad eso ha sido en buena medida en muchas ocasiones los resultados de estas cumbres del G20. Un listón buscando legitimidad, que fue lo que les comenté al principio, y en realidad el grueso importante de acuerdos suele no manifestarse de una manera explícita y suelen incluso no reconocerse como parte de la agenda de estas reuniones, ¿no? Perfecto, Efraín, pues muchísimas gracias acá desde la redacción de Pie de Página. Nos dejas mucho como mucha tela que cortar, ¿no? O sea, y diseccionar y justamente analizar. Y pues muchas gracias por tomarte el tiempo para tener esta entrevista aquí con nosotras, con nosotros. Gracias, Efraín. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí en la mejor de las disposiciones para que desde mi escritorio, lo que pueda ustedes considerar que es pertinente, con mucho gusto. Les mando un abrazo a todos y a todas. O sea, chao, que estén bien. Abrazo, abrazo de vuelta, Efraín. Gracias. Y pues con esto llegaríamos al final justamente de esta emisión de Disrupciones. No sin antes invitarles o recordarles, ¿no? De que hay una tertuliana este próximo jueves aquí en el Tierra Adentro, en la Ciudad de México, a las 7 de la tarde. Esta tertuliana donde participarán que organizamos justamente en coordinación con Fundar y con otras organizaciones para analizar justamente este tema de hacia dónde se van a ir los dineros que se están proyectando al menos para este 2025 en México, ¿no? El nombre de la tertuliana es Todo lo que queremos saber del paquete económico y tenemos miedo de preguntar. Y la mesa estará integrada por Iván Benumea Gómez, que es coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar, Ingrid Urgeyes, ya la conoce usted de la Mesa Roja, Gabriel Arévalo también de la Mesa Roja, y Daniela Pastrana como moderadora. Básicamente es un crossover entre la Mesa Roja y Fundar para analizar, pues sí, justamente esto del presupuesto que ha generado muchos debates, que si fue un recorte generalizado a todas las dependencias, que si nada más a las universidades, que si nada más a estos puntos, pues bueno, ahí usted se puede enterar. Si viene aquí al Tierra Adentro, los invitamos a reservar y pues aquí en el cartelito tienen los datos, ahí viene el número de teléfono para que reserven el Tierra Adentro, o si no está aquí en la Ciudad de México y no puede venir aquí, el jueves 21 de noviembre a las 7 de la tarde vamos a empezar a transmitir por YouTube, que es este canal donde se está transmitiendo este programa, ¿no? Compañeras, compañeros. Sí, pues ahí nos vemos. Pues ahí nos Va a vemos. estar muy bueno. Y pues recuerde que en la parte de aquí en algún momento salió un código QR donde puede hacer donaciones a este proyecto periodístico a través de PayPal. Y si no confía en el PayPal y en los códigos QR porque le van a robar el alma, aquí abajito en el cuadro de descripción de este programa vienen, además de nuestras redes sociales en X, Facebook, YouTube, Instagram y los dos canales de difusión que tenemos en Telegram y WhatsApp. También va a encontrar una cuenta de banco a nombre de la Cooperativa de Periodistas de Pie de Página, donde nos puede hacer una donación.
para que podamos seguir aquí alimentando a Camilo, que está muy desnutrido el día de hoy, ¿no? No es cierto, para que podamos continuar con este proyecto de periodismo independiente y totalmente independiente, pero que lo hacemos con mucho corazón. Y pues no sé si alguien quiere agregar algo, compañeros, ¿no? Todo resuelto. Todo resuelto. Muchas gracias, Alexis, en los controles y a todas y todos que estuvieron en esta emisión de Disrupciones.